Hoy os quiero hacer un tutorial para aquellos que no tengáis disponible físicamente la placa Arduino, pues que podáis al menos simular vuestros proyectos o montajes. Entonces vamos a partir primero de un simulador, que es este que tengo aquí, el Uno ArduSim. Es un simulador portable, es un programa portable. Os dejaré el archivo comprimido en el aula virtual para que lo podáis descargar e instalar. Simplemente descomprimís el archivo y ya hay un archivo que lanza la aplicación, que sería esta. Nos lanza una aplicación que tiene esta interfaz gráfica. Aquí hay una cosa que ya nos suena, que sería lo que sería la programación, el archivo IDE, en el que nosotros hacemos el programa de Arduino. Y aquí nos sale la placa de Arduino con una serie de elementos periféricos alrededor que son configurables. Si yo no quiero visualizar todos los elementos posibles periféricos o quiero cambiar alguno, pues directamente le damos aquí a configurar, a dispositivo de entrada y salida, y le ponemos pues los elementos que queremos. Por ejemplo, que queremos tener dos pulsadores, no quiero tener ningún interruptor, pues le doy un 0, ni altavoz, voy a poner dos LED, esto lo pongo todo a 0, y la única limitación que tengo en cada uno de los apartados estos es el total máximo de elementos que puedo tener, que son 16. Y luego, como grandes dispositivos de entrada y salida, pues por ejemplo, pues tengo servos, tengo motores de corriente continua, generadores de onda de pulso, todo esto. Esto lo voy a quitar para que no aparezcan tantos, ¿vale? Desactivo estas casillas y tendríamos solamente lo que hemos dejado. Un motor de corriente continua, dos pulsadores y dos LED. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues igual que hago con el Arduino físicamente. Es decir, yo quiero conectar este pulsador a la entrada 2 del Arduino, pues le pongo aquí un 2 y ya lo tendré conectado. Que este va a ser la 3, la 3. Que este LED le quiero conectar como salida y va a estar pinchado en el pin 8, pues le pongo pin 8 aquí y este por ejemplo el pin 9. Y así iríamos trabajando con todos. Una cosa importante de los pulsadores es que se pueden configurar como pull up o pull down. Si yo le pongo ahora en este activo aquí, veis que está activo el pin, está a nivel alto. ¿Por qué? Porque lo tengo puesto como pull down. Significa que cuando yo pulso se pasa a nivel bajo, como veis. Cuando pulso aparece un 0 en este o en este. Nosotros en clase hemos visto los dos métodos, pero normalmente hemos utilizado el pull up, que serían estos de aquí. Que cuando yo pulso tengo un 1. Como veis, cuando yo pulso aparece un 1. Cuando pulso aquí aparece un 1. Y vamos a cargar un programa. Bueno, otras cosas que se pueden configurar, pues, por ejemplo, las preferencias, el tipo de versión de la placa 1 que tengo y alguna cosa más. ¿Vale? En principio con esto sería suficiente para simplemente cargar un programa. ¿Cómo cargo el programa? Pues directamente tengo que coger el archivo .ino que yo haría con el programa IDE del Arduino. Vamos a abrir. Vamos a cargar un archivo INO. Uno que tengo yo de prueba preparado aquí. ¿Vale? Que sería, en concreto sería este que tenéis aquí. ¿Vale? Defino tres constantes, una LED que la voy a asociar al pin 4, otra pulsador que la voy a asociar al pin 5 y una variable, estado de pulsador, que la voy a inicializar en a 0, a nivel bajo. Declaro el LED como salida, el pulsador como entrada, es decir, el LED, el pin 4 como salida, el pin 5 como entrada. Y luego lo que hacemos es que almaceno en la variable estado pulsador el estado del físico del pulsador. Si estaría pulsado me daría un 1, si estaría sin pulsar me daría un 0. En el caso que estuviera configurado como pull-up. Entonces lo comparo con el nivel alto. Si el pulsador está a nivel alto, ¿qué voy a hacer? Escribir
el LED a nivel alto, es decir, enciendo el LED. Y si no, pues apago el LED, ¿vale? Directamente este sería el programa sencillo. Yo ya lo he cargado aquí, es decir, imaginar que quiero hacer una modificación, pues por ejemplo digo, por ejemplo aquí he creado esta variable pero no la estoy utilizando, ¿vale? Pues puedo decir, bueno, pues esta variable es la que voy a comparar realmente con el nivel alto. Una vez que he hecho este cambio, lo doy a compilar. Si no me da ningún error, pues aceptar, ¿vale? Igual que en Arduino, yo tengo que subir el programa al Arduino. ¿Cómo lo subo? Con esta tecla de aquí de ejecutar, ¿vale? Doy a esta tecla y se supone que el Arduino ya recibe el programa, ¿vale? Fijaros bien, yo aquí tengo el pulsador y aquí tengo el LED. Yo pulso aquí pero no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque no tengo definida la entrada aquí. Es decir, hemos dicho que iba a poner el pulsador en el pin 5, con lo cual tengo que poner aquí el 5. Y el LED en el pin 4. Tengo que poner aquí el 4. Y además hemos dicho que lo voy a configurar como pull-up, ¿vale? Para que me detecte flanco ascendente. Pues ya lo tendréis funcionando. Si yo pulso aquí, veis cómo el pin se me ponen los dos pins a nivel alto, uno que es la entrada del pulsador y otro que sería la salida del LED. ¿Vale? Si os fijáis, I de input sería la entrada del pulsador o de output sería la salida del LED. Es decir, en el 4 tengo el LED y en el 5 tengo la entrada del pulsador. Bueno, pues esto nos permite simular más o menos pues, programas que queramos probar y no tengamos directamente por la placa física, ¿vale? Se puede parar aquí, se puede ejecutar paso a paso. En la parte inferior nos salen los estados de las variables, es decir, aquí nos saldrían todas las variables que tenemos con el nivel correspondiente, ¿vale? Si os fijáis aquí, cuando yo pulso aquí, se me cambia el estado de variable aquí abajo, ¿vale? Y otras utilidades que, bueno, que cada uno puede ir descubriendo un poco a medida. ¿Qué dificultades tiene? Pues, por ejemplo, que hay determinados módulos, puedo decir, por ejemplo, el sensor ultrasonidos, pues que no vienen definido como tal, es decir, la configuración de dispositivo de entrada y salida, pues no viene. ¿Se podrían llegar a simular? Pues sí, ¿vale? Se puede llegar a simular. Pero eso ya depende de cada uno, las inquietudes que tenga y donde quiera llegar, ¿vale? Bueno, dando un poquito por finalizado otro simulador que es bastante interesante, que os dejaré también el enlace en la página web, perdón, en el aula virtual, os dejaré el enlace a la página web de donde se ejecuta, es este, que es el Tinkercad. Tinkercad es una utilidad que se trabaja online, es decir, no es un programa que haya que descargar, sino siempre necesitamos conexión a internet y trabajar a internet físicamente con él. Hay que crearse una cuenta que te pide un nombre de usuario que es vuestro correo electrónico y una contraseña y nos permite simular también circuitos y montar circuitos con el Arduino, ¿vale? Es un programa que es de Autodesk, de la marca de AutoCAD, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí mi cuenta, tengo dos circuitos de ejemplo. Hay varios apartados aquí, que por ejemplo es pues, crear un diseño, montar o visualizar los circuitos que tengo hecho, bloques de código, bueno. Si yo quiero, por ejemplo, normalmente pues, para trabajar con Arduino estaría en el apartado de circuitos. Vamos a crear un nuevo circuito. Nos aparece aquí pues una serie de componentes de nivel básico, nos aparece por aquí cosas que ya nos suenan, la placa Arduino y tal. Hay elementos, por ejemplo,
ya para arrancar aplicaciones con Arduino predeterminadas, por ejemplo. A ver si me deja. Bueno, ya lo hemos seleccionado el elemento. Dependerá un poco de la velocidad de acceso que tengáis a internet, pues que vaya mejor o peor. Hay que darle un poquito de paciencia algunas veces. Bueno, pues aquí tenéis preconfigurado, premontado, por así decirlo, pues una utilidad en la que yo puedo simular también elementos, ¿vale? Puedo incorporar más elementos. Por ejemplo, imaginar que yo quiero aquí meter otro LED, pues buscaría otro LED, pincharía aquí con su resistencia puesta en serie, ¿vale? Se puede configurar el valor de la resistencia, ¿vale? Podemos poner, como va a ser para el LED 220 ohmios, perdón, ¿vale? Lo asociaríamos al LED, igual que aquí, le podríamos incluso cambiar el color del conector, bueno, asociarle a una salida del Arduino, podríamos conectar este a tierra también. Bueno, cosas similares, ¿vale? Una vez que nosotros tengamos hecho el montaje físico que queremos hacer, podemos cargar el código, ¿vale? El código se puede trabajar en tipo Scratch, con bloques de programa, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar con texto, ¿vale? Que texto sería el lenguaje IDE del Arduino. Bueno, pues aquí tenemos ya, por ejemplo, esto sería lo que está cargado por defecto. Habría que ampliar lo que nosotros hemos ampliado aquí, ¿vale? Solamente hay declarado un pin como salida y solamente se activa el pin de una manera intermitente, ¿vale? Según vemos aquí. Entonces, una vez que yo ya lo tengo cargado, he modificado el código, le puedo iniciar la simulación. Una vez que se inicia la simulación, pues vemos cómo el LED enciende y apaga según hemos visto. Este no hace nada porque no le he programado, ¿vale? Si yo quisiera programarle, pues haríamos, por ejemplo, está en el pin 5, le declaramos como salida, bueno, y vamos a hacer que cuando uno esté encendido, perdonadme, venga, que me confundo de tecla. Este esté apagado. Y cuando el pin 13 esté apagado, el pin 5 esté encendido. ¿Vale? Bueno, iniciamos la simulación. Y vemos que no funciona. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, hay un fallo de conexión. Es decir, si os habéis fijado, estamos polarizando mal el LED. ¿Vale?
Vamos a reconfigurar esto. Vale. Y lo volvemos a iniciar la simulación. Ahora sí. ¿Vale? Hay que darse cuenta de esto porque muchas veces no nos funciona como nos pasaba en la práctica, que estábamos el LED al revés, si está polarizado inversamente, pues no funciona. ¿Vale? Pues es una herramienta bastante importante. Nos permite hacer simulaciones pues bastante prácticas y bastante visuales. ¿Vale? Por ejemplo, podemos visualizar este ejemplo que tengo yo creado sobre la práctica del medidor de distancias con ultrasonido y pantalla LCD. Y a ver si lo carga. Esto, como veis, cuanto más complejo sea el diseño del circuito, pues más tiempo tarda en cargarlo. Os dejaré el código a vuestra disposición también para que lo tengáis, ¿vale? ¿Qué inconveniente hay? Por ejemplo, pues que la pantalla no tiene protocolo I2C, hay que conectarla con todos los sistemas de cableado, con su potenciómetro, la resistencia, de compensación y tal. Tener en cuenta que esto lo tenéis preconfigurado muchas veces en las librerías estas del Arduino. A ver, básico. Aquí, por ejemplo, tenéis un archivo de partida para sacar esto. Bueno, ¿en qué consiste el ejercicio este? Pues, por ejemplo, es el medidor de distancia con ultrasonido en el que la distancia se va a reflejar en la pantalla. Vale. No he utilizado librerías, simplemente la del Liquid Crystal, que esta sí la reconoce. Y en este caso, como expliqué en el anterior vídeo tutorial, el sensor ultrasonidos hay que utilizar la programación directa de los pines sin utilizar la librería Ultrasonic. Tenéis aquí el programa realizado, ¿vale? Con una función que nos permite mostrar, o sea, captar en centímetros la distancia en función del tiempo de recepción de la señal del eco del sensor ultrasonidos. Bueno, el código os lo dejo en el aula virtual para que lo tengáis. Y luego he partido de este kit básico, por así decirlo, con pantalla y le he añadido el sensor ultrasonidos. Vamos a iniciar la simulación. Bueno, como veis aparece medida por ultrasonidos al principio y ahora ya me está marcando una distancia. Voy a quitar esto de aquí. Bueno, si os fijáis, a ver, moviendo el punto, me va detectando los objetos desde un mínimo más o menos de 15 centímetros, una cosa así, y me va marcando con arreglo a la distancia que está detectando en centímetros y me lo va sacando en el visualizador, ¿vale? Si me salgo fuera del rango, pues se sale de la medida, como veis. Para probar, tiene que estar dentro del ángulo
que establece el fabricante del sensor, que no sé si os lo dije, que eran 15 grados la ampliación de la amplitud de la medida que tiene. Bueno, pues aquí tenéis un poco un ejemplo. Es bastante visual y os puede servir también para simular vuestras prácticas.